Bienvenidos al podcast de Ancla Comunidad de Fe, un espacio para fortalecer nuestro espíritu y abrazar el amor de Dios. Comencemos este viaje hacia un evangelio sencillo de entender, sincero para vivir y sensible para comunicar. Hoy quiero compartir con ustedes la reflexión que encontramos en el capítulo 2 del libro del Éxodo, en el versículo 25, y me llamaba poderosamente la atención la palabra que allí el Señor usa para hablarle a los hijos de Israel, a su pueblo. Dice el versículo en mención: y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Este momento particular en el cual Dios menciona esto, pues tiene que ver con el contexto donde el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba siendo oprimido por los egipcios. Si usted mira un poco atrás los versos que acompañan este versículo 25, encontrará, por ejemplo, el 24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. En este momento vemos que el pueblo de Israel estaba en el momento tal vez más difícil de toda su historia, ¿cierto? Eran 400 años de esclavitud y la dura servidumbre a la que había sido sometida ya particularmente había hecho de cada uno de ellos como hebreos y por supuesto de todos como pueblo, un pueblo sometido a un estilo de vida que en el diseño de Dios no correspondía. Es en este momento cuando Dios mira, dice su palabra, a los hijos de Israel y los reconoció. A veces en la vida, amados hijos de Dios, pareciera que perdemos la esencia, perdemos esa parte fundamental de nuestra vida llamada identidad, que impide que podamos ser lo que siempre Dios ha determinado que nosotros seamos, personas libres y personas que disfrutan de una vida con sentido, con propósito y con felicidad. Una vida con bienestar integral, que es lo que Dios había querido para el pueblo de Israel, pero su rebeldía y su necedad, por supuesto, había hecho que su condición, por supuesto, le llevara a perder la esencia de lo que era. Pero aquí, ante el clamor, ante la necesidad, Dios reconoce que ese es su pueblo. Y es que hay algo fundamental que vale la pena que nosotros entendamos. Si bien es cierto, Dios nos reconoce, nosotros también debemos reconocernos como esos hijos. Aquí Dios, seguramente, ante la condición de un pueblo que tuvo que gemir y clamar, porque en el fondo de su corazón sabían que ese no era el modelo, el estilo de vida al que han sido llamados, Dios se acuerda del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Y es que hay algo que siempre debemos tener muy presente. El único que puede tomar la decisión de vivir esa vida es cada uno de ustedes. Cuando yo tomo la decisión de ver la vida desde la perspectiva de Dios, Dios siempre estará allí para escuchar mi clamor. Y sin duda en este momento Dios lo reconoce y dice: este no es el pueblo que yo creé, este no es el pueblo que yo hice, estos no son los hijos que yo diseñé. Veo a unos hijos, claro que sí, los veo, los miró, dice: miró Dios a los hijos de Israel y los reconoce, que más allá de la realidad que vivían, había una esencia que permanecía, pero que estaba opacada, que estaba oscura, que estaba ciega, porque ellos habían decidido someterse o tal vez acostumbrarse a esa realidad de la esclavitud. Por eso, cuando miramos el diccionario y vemos esta palabra reconocer, es tan extraordinariamente clara en su concepto que vale la pena que lo citemos. Dice que el diccionario, la palabra reconocer, tiene el siguiente significado: es distinguir o identificar a una persona entre varias por una serie de características propias. Y eso era lo que el pueblo de Israel había sido desde el inicio. Un pueblo con características únicas, propias y diferentes. Un pueblo que Dios había diseñado para que disfrutara del propósito para el cual precisamente Él los había creado.
y somos nosotros los que decidimos cómo llevamos a cabo ese proyecto de vida. Solo nosotros lo podemos hacer, nadie lo puede hacer por usted. Y si alguien lo hace por usted, le aseguro que no es de otra manera sino sometiendo nuestra voluntad a una manera de ser que no es la propia. Con esto en mente, quiero que revisemos algunos pasajes de la palabra de Dios que nos ratifican lo que es ese reconocimiento que Dios nos hace. La palabra del Señor también nos enseña en el libro de Nahum, en el capítulo 1, verso 7, dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Vea qué extraordinario lo que dice el profeta Nahum, que Dios es bueno, pero además es la fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Porque cuando tomamos la decisión de confiar en Dios, hay algo que siempre permanecerá, y es nuestra identidad, lo que nunca podemos perder. Nuestra identidad como personas, nuestra identidad como hijos, nuestra identidad como padres, como madres, como hermanos, nuestra identidad como familia. Dios conoce a los que en él confían. Y aunque este pueblo en ese momento no confiaba en él, sin duda, era el pueblo que Dios había escogido para darle su esencia. Estaban en angustia, y por supuesto que en este momento Dios no iba a desconocerlos, porque ante todo el amor eterno e incomparable del Dios de Israel siempre estará con nosotros para sustentarnos, para guiarnos, para sostenernos y para ayudarnos. Ante el clamor, Dios, el Dios de amor, el Dios incomparable, el Dios eterno, no hace otra cosa que acudir en nuestro auxilio. Por eso Dios te reconoce, porque sabe que hay una esencia que no puede desaparecer, porque sabe que hay una esencia que no puede ser coartada ni por las circunstancias, ni por las situaciones, ni por lo que las formas de ser de este mundo quieren tratar de colocar sobre nosotros. Eres libre, a eso has sido llamada, a eso has sido llamado, y no tienes otra opción que no sea disfrutar de la libertad que hoy tienes por el poder de Dios. Cuando vamos a la palabra de Dios también, al Evangelio de Mateo capítulo 16, hay un pasaje muy interesante cuando nos menciona ese momento también muy especial en la palabra de Dios, cuando Pedro hace una confesión delante de su Señor, delante de Jesús. En una ocasión Jesús le pregunta a los discípulos acerca de qué dicen las personas de él. Y los discípulos, de una manera muy vehemente, ante la pregunta de Jesús, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Ubíquese allí, por favor, en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, capítulo 16, a partir del verso 13. Y entonces, ante esta pregunta, precisamente allí en ese verso 13 al final, ellos responden, ¿cierto? Que unos dicen que Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dice: ¿y ustedes qué dicen de mí? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Porque una cosa es que pueda pensar uno acerca de otro, pero otra cosa es cuando Jesús, de una manera más directa, les pregunta: bueno, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Ustedes qué piensan de ese Jesús que escuchan hablar? ¿Ustedes qué piensan de lo que otros dicen? Pero ustedes qué piensan para ustedes, ¿cierto? ¿Qué soy yo? ¿Qué significo yo para ustedes? ¿Ustedes me reconocen a mí como yo los reconozco a ustedes? Y ante esta pregunta tan tajante y ante esta aseveración tan contundente, Simón Pedro, versículo 16, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ante lo cual Jesús responde, verso 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vea qué extraordinario lo que aquí ocurre. Jesús hace una pregunta a los discípulos y les dice: ¿y ustedes qué piensan que soy yo? Ante lo cual Simón Pedro responde de una manera muy precisa y contundente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Esto qué nos deja ver? Que el apóstol Pedro era un hombre que tenía muy claro y reconocía de una manera muy contundente quién era Jesús para él. Era el Cristo ciertamente, pero además era el Hijo del Dios viviente. Pedro reconoce a Jesús como el Hijo de Dios. Y ante esto, la respuesta de Jesús también es extraordinaria. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué deja ver aquí Jesús? Que Pedro era un hombre que reconocía quién era su maestro, quién era su Señor, quién era aquel personaje que él seguía. Él lo reconocía y sabía cuál era la esencia de ese Dios que había encarnado en Jesús, que se había manifestado en la carne de un hombre llamado Jesús. Pero mire la respuesta de Jesús ante precisamente la aseveración. Ni siquiera el apóstol Pedro todavía. Recuerden que el Señor le cambia de nombre, pero aquí era Simón, hijo de Jonás. Era un hombre que estaba apenas creciendo en la fe, por supuesto. Jesús dice entonces en el verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Amado Hijo de Dios, es que cuando yo reconozco quién es Jesús en mi vida, Jesús me reconoce a mí y sabe quién soy yo. No soy alguien que apenas Él distingue, porque una cosa, amado Hijo de Dios, es conocer a alguien y otra cosa es distinguirlo. Nosotros distinguimos a muchas personas y la hemos visto en muchos lugares y hasta su cara se nos hace familiar donde vivimos, en el barrio, en el edificio, y nos cruzamos con ellos y hasta los saludamos. Pero no los conocemos, solo los distinguimos. Pedro no solo distinguía a Jesús, Pedro conocía quién era Jesús. Y entonces Jesús también lo reconoce. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y por qué le dice esto? ¿Por qué le dice esto el Señor Jesús a Pedro? Porque Pedro era un hombre que tenía claro cuál era su fundamento. Cuando tenemos claro cuál es nuestro fundamento, no podemos hacer otra cosa que ir en pos del Señor. Y por eso el Señor edificaría la iglesia sobre ese fundamento que Pedro tenía claro. Y es que Cristo es, como dice 1 Corintios 3, verso 11, no hay otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Frente a esto, no hay otra forma de hacerlo sino entender que el Señor quiere cumplir un propósito a través de eso que nosotros hacemos, reconocerlo a Él. Y le dice entonces en el 19: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué le dice el Señor al apóstol Pedro? ¿O qué le dice a Simón, hijo de Jonás, todavía apenas en proceso de crecimiento? Yo confiaré en ti el reino de los cielos. Yo confiaré en ti esta gran responsabilidad de que otros puedan entrar a ese reino de los cielos. Yo te reconozco como discípulo, yo te reconozco como aquel que me reconoce también y que toma la decisión de declarar con sus labios que yo soy ese Cristo, el Hijo del Dios viviente que vino a dar vida y vida en abundancia. Por eso, amado Hijo de Dios, solo cada uno de nosotros a través de una decisión personal puede reconocer a Jesús. Solo a través de una declaración personal yo puedo precisamente reconocerlo. Ese reconocimiento que Él también ya me ha dado a mí como hijo. Yo soy hijo de Dios porque Él así lo determinó. Y Él es mi Padre, aquel que me ha escogido para mostrarme su propósito, aquel que me ha escogido para darme unas llaves que abran la puerta para que otros puedan también ser reconocidos por ese Cristo. Y quiero complementar, y ya para finalizar este pasaje,
que hemos visto tanto en Éxodo como en el Evangelio de Mateo, complementarlo también con lo que dice la segunda carta de Timoteo, donde también nos habla de esa importancia de lo que es ese reconocimiento que el Señor nos hace. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 19. Dice la palabra del Señor: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor nos conoce, pero el Señor nos reconoce por la esencia que ha colocado en nosotros. ¿Cuál es nuestro fundamento? El fundamento que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Esa es la única garantía, amados hijos de Dios, que tenemos de seguir firmes en lo que hemos decidido hacer en nuestro caminar con Dios. Él nos ha puesto un sello. Tú tienes, yo tengo, nosotros tenemos un sello. Y ese sello dice que Él nos conoce. Conoce el Señor a los que son suyos y nos hace una invitación: apártense de iniquidad aquellos que invocan el nombre de Cristo. Apártense de aquello que les quita el propósito para sus vidas. Tomen la decisión de tener identidad con aquel que hoy les da la oportunidad de ser sus hijos, con aquel que les da la oportunidad de conocer lo profundo del amor de Cristo, que el Señor nos permitirá seguir conociéndolo. Amado Dios y Padre, muchas gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por conocernos y reconocernos y darnos la oportunidad y el privilegio de crecer en tu gracia, en tu conocimiento. Señor, hoy te suplicamos nos des la identidad para no hacer lo que todos hacen, para vivir la esencia, para distinguirnos e identificarnos entre muchos, porque tenemos características propias. No pretendemos ser superiores a nadie, pero tampoco inferiores. Hoy lo único que queremos es seguir avanzando, Señor, en conocerte. Como dice tu palabra, te conoceremos y proseguiremos en conocerte, Señor. Padre, gracias, porque hoy esta preciosa oportunidad que nos das nos invita a seguir adelante en pos de la meta. Gracias por acompañarnos. Esperamos haber aportado a tu vida en esta conversación. Bienvenido siempre a nuestra comunidad. Hasta la próxima. Dios te bendiga.